be a good. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaking. Buenos días, bienvenidos todos al webinar que vamos a tener hoy para analizar la sesión de la CRE y el polémico acuerdo que restaura los términos dentro de la CRE. Y para eso pues, nos acompañan un grupo de expertos del sector energético para discutir estos temas. Doy la bienvenida a Sayonara Jarillo. Bienvenida, Sayonara. Muchas gracias, buen día a todos. Le doy la bienvenida también a Carlos Vallejo. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias a quienes nos están acompañando y gracias por la invitación a Oil and Gas Magazine y al Encuentro Internacional de Energía, Gabriel. Muchas gracias. Y también doy la bienvenida a Beatriz Marcelino. Beatriz, bienvenida. Hola, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos y gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, le dejo los micrófonos a Marcial Díaz. También bienvenido, Marcial, que va a ser el moderador y va a llevar esta sesión. Bienvenido, Marcial. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por abrirnos el espacio. Como recordarán, el mes pasado, en enero, finales de enero, analizamos lo que pasó al interior de la CRE en sus 2 sesiones y hicimos un compromiso de poder tener un webinar acabando el mes de febrero para poder platicar qué pasó. Y bueno, pues recordemos que en febrero hubo 2 sesiones, una extraordinaria a mediados de mes y la ordinaria que se llevó el día de ayer. Y fueron, en el Inter, salió un documento en la CONAMER para consulta y comentarios, del cual hablaremos en la segunda parte de este webinar. Y quiero agradecerles a Sayonara, a Beatriz y a Carlos que estén hoy con nosotros y que podamos ir desmenuzando qué pasó realmente en el pleno del día de ayer. Y bueno, como los que estamos aquí somos expertos en el tema de petrolíferos, vamos a tocar y ahondar en este tema, porque en el tema del sector eléctrico se ha venido dando la misma situación desde el año pasado, que se están negando los permisos de manera recurrente, porque no hay condiciones en el sector eléctrico de poder continuar este crecimiento que se había dado en años anteriores. Y para no entrar en mayor detalle y no hacer polémica en una que no es nuestra materia de los aquí presentes, vamos de lleno al tema de gas natural y petróleo. Y me gustaría, ahí con tu experiencia, Beatriz, que nos hicieras algún comentario puntual que tú viste en esa familia de permisos de gas natural, petróleo y de gas LP. Adelante, Beatriz, y buen día. Sí, muchas gracias, Marcial. Fíjate que, bueno, dentro de las solicitudes
llamó la atención la negación de la actualización de algunos permisos, como en este caso pues fue Paragon Mister y GL Equipen. Y también llamó la atención mucho el comentario, sobre todo de la comisionada, en donde menciona que una de las causales de la negación fue porque ya estaban operando, prácticamente operando estos comercializadores, se podría decir, sin haber obtenido la actualización de o la aprobación de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, esto sí ha venido sucediendo constantemente, tanto en gas LP como en gas natural, donde he tenido conocimiento, donde han estado operando, pues prácticamente sin la autorización como tal, y pues es algo ya sea por modificación del permiso, por modificación técnica, por aumento de capacidad de almacenamiento, entre otros. Entonces, aquí sí hay que ser un poquito más puntual, sobre todo con los regulados, en donde si nosotros como expertos o como especialistas les comentamos que no operen, que se esperen a que se tenga prácticamente estas autorizaciones, y ya sabemos que tenemos desde el 2019 retrasos, 2020, y de hecho la misma comisión lo ha venido aceptando, que sí ha tenido un poquito de retrasos, y sobre todo más en gas natural y gas LP. Hemos visto que en petrolíferos pues sí han salido algunos permisos, pero lo que es en gas natural y gas LP, que sí hemos tenido más retrasos que con petrolíferos. Entonces, sobre todo que sí se esperen, pero sí llamó mucho esto la atención de que sí está, eso quiere decir que sí están supervisando, que sí nos están vigilando, que sí están viendo quién está operando adecuadamente, quién no está operando adecuadamente, quién está haciendo pues prácticamente conforme se debe. Entonces, esa sí llamó mucho la atención, y sobre todo me llamó mucho la atención de la negación de esta actualización de estos permisos de comercialización, porque la tendencia que había venido haciendo la Comisión Reguladora de Energía, tanto en gas natural como en gas LP, no había negado como tal permisos ni de comercialización, ni de sobre todo de gas natural y gas LP, no los había negado. Entonces, esto sí llama la atención. Otro que también, bueno, obviamente se aprobaron algunos, pero sobre todo me voy a ir a las negaciones de los permisos de los expendios, que justamente en donde tengo conocimiento de estos expendios de gas LP es porque ya habían tenido algunos, y también eso sí me gustaría también hacer claro, en donde, sobre todo de gas LP, en donde ya habían tenido algún procedimiento administrativo. Tengo conocimientos de 2 de ellos en donde negaron de los expendios, donde ya han tenido pues procedimientos administrativos, y en donde no los dan adecuadamente o no se da el seguimiento adecuadamente. Entonces, ahí es donde nosotros también les pedimos a los regulados, no es por hacer un documento como tal, o sea, la CRE hace algunos años ya no es que nosotros hagamos el planito o solamente la tablita de Excel, sino que solicitan como tal algunas documentaciones más específicas. Bien sabemos que aunque todavía no esté publicada las DACs en materia de modificación a la autorización o los requisitos de autorización de estos permisos, sí los están solicitando, sí los están revisando, sí están revisando el plan de negocios, sí están revisando como tal, pues prácticamente es el plan de negocios, el que si no está cerca de tu área y demás, que aunque sabemos que no se debe que no es competente o facultad de la comisión, lo están haciendo, que no tengas alrededor a otros competidores cercanos. Entonces, pues sí los están revisando a detalle. Sí están solicitando algunos contratos de a quién le voy a comprar y demás, que todo esto va en específico dentro del plan de negocios. Sí están solicitando como tal, si yo ya tengo medio construido o construida mi expendio de gas o mi estación de servicio, sí están solicitando las facturas, cuánto me gasté, cómo me lo gasté, dónde me lo gasté, con quién facturé, cuánto fueron de servicios. Entonces, todos estos detalles que no les dan la importancia suficiente los regulados, o sea, sí se están revisando y sí los están tomando en cuenta. Entonces, pues prácticamente eso es lo que yo agregaría a este comentario en materia de gas natural y gas LP, que es de los que tenemos. Y pues ya de los que se aceptaron, pues bueno, es porque hicieron
un buen procedimiento, que es a mi parecer, a mi opinión, que se hizo un buen procedimiento para poderlo obtener. Muchísimas gracias, Betty. Sayonara, ¿algún comentario en este rubro? Pues mira, más que comentarios, sigo los que dice Betty, porque son muy importantes y más o menos es la tendencia que también vamos a estar viendo para el tema de los petrolíferos. También hubo negaciones y también hay aprobaciones y más o menos en las mismas condiciones, porque escuchándola están revisando realmente la parte técnica de todos los proyectos para poder autorizarlos o para poder negarlos. En algunos, naturalmente, pues son cuestionables y lo ha puesto en la mesa la comisionada Norma Leticia Campos, que ella nos ha dado como un poquito más de luz de lo que realmente sucede en la integración de los expedientes. Pero confirmo las opiniones de Betty, ¿no? Que más o menos nos estamos moviendo en el mismo tono para el tema tanto de gas LP como para el tema de gas natural y también los petrolíferos. Muchas gracias. Carlos Vallejo, adelante. Gracias. Pues yo tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque antes del 2018, veía una comisión reguladora de energía pues totalmente plana. Nadie comentaba nada, nadie era disidente, nadie analizaba, nadie hacía votos particulares, comentarios específicos. No sé si en sus reuniones previas precisamente a esas sesiones, pues quedaban precisamente analizados con exhaustividad todos los temas. Quisiera pensar que así lo hacían, pero me quedo con ese sentimiento encontrado porque si bien ahora vemos una comisión reguladora de energía en donde hay votos particulares u opiniones muy, muy precisas y particulares que hacen ver o reflejan que hay un análisis exhaustivo o pormenorizado de los asuntos, viene precisamente a generar ese sentimiento en el sentido de, bueno, si bien es cierto, no están todavía en aplicación o en efectividad o en vigencia esas famosas disposiciones que se quedaron en la congeladora de la CONAMER o no sé si en stand-by para incrementar los requisitos para la obtención de permisos, pero en la práctica los están solicitando. Entonces, sí son más acuciosos estos comisionados. Insisto, esa curva de aprendizaje en donde muchos de los críticos y de los en este caso analistas del sector refieren que estos comisionados no saben o no sabían del tema, pues para mí eso pues ya quedó superado. Pudieron no tener mucha experiencia, pero ahorita la curva de aprendizaje la han superado y pareciera que están poniendo la lupa en las solicitudes, en las actualizaciones o en cualquier trámite que se ingresa a la Comisión Reguladora de Energía. Eso para mí me deja un buen sabor de boca. Me da la tranquilidad que efectivamente, aún con esa carga regulatoria que tenemos, los comisionados están haciendo su papel. Qué bueno que existan voces disidentes o voces que se pronuncian en el sentido de hacer comentarios en lo particular. Insisto, también me preocuparía ver más una comisión en donde no existieran comentarios o análisis exhaustivos. Eso para mí es más lamentable o más preocupante. Aquí, con independencia de que pues las actividades se retrasaron hasta el día de ayer en cuanto a el acuerdo famoso de suspensión de plazos y términos y ahora con la entrada en vigor a partir de este día con este nuevo acuerdo, pues me deja precisamente ese ánimo que ya les compartí. Sin embargo, en cuanto a la numeralia, es importante. En cuanto a la numeralia de la sesión de ayer, fueron 58 autorizaciones en cuanto a temas, ya sea de los 20 de autorización o 20 expedición de permisos de expendio, pero tenemos otras actividades también que fueron autorizadas, como los cambios de marca, cambios de producto, otorgamiento de permisos de transporte, una negativa por ahí de un permiso de almacenamiento a una empresa en particular. Pero vemos que la numeralia es muy fría y también es
muy concreta, 58 autorizaciones contra 7 negativas. Es decir, estamos hablando que solamente se negaron 7 solicitudes de las que fueron en materia de la sesión, una negativa al permiso de almacenamiento, 2 negativas a un permiso de expendio o a permisos de expendio y 4 negativas a modificación de un permiso de expendio o de permisos de expendio por razón de la sesión o de sesiones de permisos. Entonces, estamos hablando que son 58 temas autorizados por parte de la comisión, al menos en la parte de petrolíferos, y 7 negativas. Eso nos habla que son 20 permisos de expendio de este mes de febrero que concluyó ayer, más los 17 del mes de enero. Ya tenemos, al menos en el primer bimestre de este 2023, 37 permisos de expendio que se han otorgado, más los permisos de transporte, insisto, que por otros medios, que en esa sesión me parece fueron alrededor de 4 o 5. Entonces, vemos una actividad bastante dinámica, aunque muchos pudieran. Pues muy bien, Carlos. Mira, te nos adelantaste un poquito a analizar ya el tema de petrolíferos, pero yo nada más queriendo cerrar un poco lo de gas natural y gas LP. Efectivamente, en la sesión de ayer se llevaron 16 numerales dentro de la orden del día, en donde todos fueron autorizados, salvo en uno que hubo una negativa a 2 permisos de comercialización respecto a la actualización. Ahí me gustaría nada más hacer hincapié. Realmente las actualizaciones, no existía ya un acuerdo en donde las unidades administrativas de hidrocarburos y las de electricidad eran las que podían autorizar esto sin tenerlo que llevar al pleno, porque la verdad es que el permiso ya existe, la dinámica de la operación te lleva a que desde alta unidades, a que actualices productos, a que actualices rutas, y pues tener que llevar todo esto a que sea revisado por los comisionados en un pleno, creo que sería un poquito, pues ponerlos a trabajar doble cuando hay muchos pendientes y hay muchos rezagos que deberían de darle prioridad. Pero bueno, creo que estamos en una que está siendo disruptiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Que está siendo dinámica y que está haciendo su manera de trabajar distinto a lo que estábamos acostumbrados. Ya lo mencionó hace un momento Carlos, y bueno, pues ahora vemos un tema en donde están más puntuales en la revisión. Y quiero con esto entrar de lleno al tema de petrolíferos. ¿Qué pasó ayer en la sesión en materia de petrolíferos? Bueno, Carlos ya nos dio el antecedente de todo lo que no se autorizó, que fueron los menos casos, pero hubo un cúmulo de asuntos que sí fueron autorizados en la sesión de ayer. Pero a mí me gustaría entrar al detalle de estos votos particulares que se dieron en cada uno de los temas, y me gustaría, antes de entrar en el detalle de algunos que se repiten las causales por las cuales se votó en particular en contra, me gustaría conocer la opinión de ustedes que están esta mañana con nosotros. Adelante, Betty, por favor. Gracias, Marcial. Pues fíjate que, como lo vimos también en Gas LP, pero aquí me llamó mucho la atención que estaban comentando, bueno, me voy a ir a la cuestión técnica como ingeniera, ¿verdad? Entonces, la cuestión técnica en donde hizo hincapié en más de un expendio de gas sobre el dictamen de la norma 005 de la CEA, en donde no se especificaba o no tenía los detalles adecuados de este dictamen para poderles dar como la palomita verde hacia los expendios. Entonces, bueno, aquí sí
Y lo vemos también, nuestros regulados no son santas palomitas, ¿verdad? O sea, sí hemos visto y sí nos hemos encontrado situaciones específicas en donde hicieron un diseño, construyeron o están construyendo con otro diseño, no actualizan como tal los planos, las memorias, entre otros, y o después quieren el dictamen de diseño de la construcción, que es algo que se solicita, bueno, sí, que ya al pedir, ya después de algunas prevenciones que nos han estado ocurriendo últimamente, en donde ya al final dice, actualízame tu dictamen, ya sea de diseño y o construcción, actualízame tu dictamen y ya no concuerda. Entonces aquí sí es algo que hay que dar seguimiento puntual y es algo que hizo muy específico la comisionada, en donde decía, aquí en la cuestión técnica, en el dictamen de diseño, no va porque va, sobre todo, yo estoy en contra porque no es el adecuado o no concuerda. Incluso otra de las situaciones que también hizo mucho hincapié en algunos fue sobre las direcciones correctas, en donde pasa muchísimo, o sea, no solamente con las sesiones de ayer, sino en experiencia, nos hemos encontrado de que no está adecuadamente bien la dirección, tanto del dictamen como el contrato de arrendamiento, como las escrituras, como las autorizaciones municipales. Entonces también en esta situación igual hace mucho hincapié la comisionada, y en donde pues sí, se nota inmediatamente que está revisando a detalle, ¿no? Que su equipo de trabajo está revisando a detalle todas estas situaciones, y a lo mejor los otros comisionados dicen, nosotros votamos a favor. Sin embargo, esta comisionada, ya al emitir un dictamen en contra y al hacer toda la revisión, porque bien sabemos que dentro de la administración pública, ellos mismos tienen auditorías, y si no se hace la revisión a detalle y se aprueba algo, están incumpliendo los funcionarios. Entonces, yo creo que aquí sí hay que trabajar mucho en equipo junto con los regulados para poder obtener un permiso adecuadamente y bien detallado, que se tenga bien tanto lo técnico, lo legal, lo administrativo, lo financiero, entre otros. Bien sabemos que ya nos ampliaron todos los requisitos y las especificaciones, como bien sabemos el plan de negocios, la capacidad de inversión, entre otros, y ahora nos cuestionan lo técnico. Entonces yo creo que ahí sí sugiero, y como asesora y consultora, sí sugiero que se tenga bien a detalle todos estos procedimientos, porque bien sabemos que pues por ahí dice una frase, ¿no? Que el diablo está en los detalles, y pues estos detallitos nos pueden promover a que realmente no obtengamos nuestro permiso, no lleguemos al resultado correcto, aunque todavía no estén las disposiciones administrativas aprobadas. Sería por mi parte esta cuestión, Marcial. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Coincido contigo, pero también hay que entender que a veces sucede que un mismo domicilio tiene 3 direcciones. Y a veces cuando nosotros solicitamos el permiso ponemos el domicilio que tenemos dado de alta fiscalmente, pero tenemos un comprobante de domicilio que nos lo pidieron para poder presentar una NOM, para poder acreditar la NOM 05 o para presentar una IP o un impacto social, y exhibimos otro comprobante, y a lo mejor el cambio puede ser de una letra, de un número, de un guión. O sea, esa es una problemática recurrente en nuestro país. Creo que todos hemos tenido en algunos de nuestros recibos personales que nos llegan a nuestra casa, pero que nos llegan con 2 o 3 datos diferentes en el domicilio. Pero sí es cierto que es una obligación del regulado y del regulador integrar correctamente los expedientes y poderlos revisar. A lo mejor un domicilio con el número que discrepa con otros documentos no sería una causal para negar un permiso, pero sí se tendría que ver esto en la etapa de solventación, que hubo un equipo previo que lo revisó y que te tendría que haber llamado a que presentaras los comprobantes puntuales. ¿Cuál es tu opinión, Sayonara, de esto? Gracias, Marcial. Pues coincido contigo y con los comentarios de Betty. Realmente nos hemos dado cuenta de lo que comentabas del domicilio, hasta en los códigos postales, ¿no? No siempre están actualizados los códigos postales y ya no te da la dirección correcta de la instalación.
sí hemos visto diferentes prevenciones por parte de la comisión para que señales cuál es el domicilio de la instalación y aclares también cuál es tu domicilio de fiscal, por ejemplo, y otro domicilio que a veces tenemos, incluso un tercero, es para recibir notificaciones. Entonces ahí ya tienes 3 domicilios que hay que estar monitoreando y que deberán de estar perfectamente registrados en la comisión para las diferentes actividades que ella va a implementar. Por ejemplo, en una inspección, pues naturalmente no te va a buscar en el domicilio para oír recibir notificaciones, va directamente a la instalación. Y para hallar la instalación, pues previamente en la solicitud del permiso o en alguna prevención te pidieron los archivos KLM que dan precisamente la ubicación geográfica de la instalación para poder hacer una verificación. Entonces, sí nos estamos dando cuenta que actualmente pues hay mayor exigencia, hay mayor nivel y pues creo que la carga, mucha de la carga en esta materia pues es para nosotros como asesores, porque tenemos que estar perfectamente alineados y conocer también las nuevas reglas que está operando la comisión para poder darle una respuesta a todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, primero tenemos que estar perfectamente involucrados con la información que se genera todos los días para poder dar el siguiente paso, que es una asesoría correcta a un cliente, y como también lo decía Betty, ¿no? A veces ellos pasan por alto algunas situaciones o no las consideran como pues importantes o de relevancia, el tema de los domicilios simplemente, pero termina siendo un gran obstáculo, porque tienes que hacer varias aclaraciones en diferentes momentos incluso, o caer en errores. Yo lo veía, por ejemplo, en el tema de los preregistros actualmente. Hoy claramente te dice en los formularios de los preregistros que la información que ingresas en la plataforma de la oficina de partes para darte de alta tiene que ser exactamente la misma información que agregas al momento de entregarle en la ventanilla. Exactamente igual, incluso te hacen hincapié que tienen que ser las mismas páginas, naturalmente, ordenadas, que tienen que estar de manera... ¿cómo se llama? Que no estén volteadas, que no estén como de cabeza, porque a veces las escaneamos y se escanean mal. O sea, entonces se están revisando a tal detalle que sí nos llevan a la segunda parte, ¿no? A la segunda parte que ya vemos en los plenos y que estamos comentando. Esa segunda parte donde los comisionados y los equipos de trabajo están siendo sumamente minuciosos en la revisión de las documentales para integrar este tipo de expedientes dependiendo la materia. Y una de las partes que también me llamaba la atención en relación a la sesión justo de ayer, mencionaban las cartas de los seguros. La comisionada decía que incluso esas cartas de seguros no cumplen con los requisitos de las disposiciones administrativas para la contratación de los seguros y que además no cuentan con firmas. Entonces, esta información que también nosotros recuperamos a través de las sesiones me parece absolutamente necesaria para cualquier asesor o para cualquier regulado que se esté involucrando en los temas de la comisión, porque te van dando la pauta, es como oro molido, te van dando la pauta de lo que sucede con otros regulados para que tú tomes esas precauciones y no caigas en los mismos errores o inconsistencias. Entonces, todo lo que se platicó ayer, sobre todo cuando se emiten estos votos particulares, la verdad es que es muchísima enseñanza para poder realizar o asesorar los diferentes proyectos que nosotros llevamos, ¿no? También me llamaba la atención que hace observaciones puntuales y directas a inconsistencias en logística y transporte. Y ahí la comisionada nos termina diciendo, ¿no? Hay incongruencia en los destinos, hay incongruencia en el equipo que quieres autorizar como transporte de petrolíferos por medio de distinto aducto, porque ni siquiera tienes la unidad que va a albergar la capacidad del producto. Quiero pensar que ese regulado, pues no agregó, o sea, a lo mejor agregó tractocamiones, por ejemplo, para mover el equipo, pero no agregaron un tanque, por ejemplo. En fin, eso también lo observó, ¿no? Y hablaba también que no se hacen claramente los desahogos de la información que solicita la comisión. Entonces, se están aprobando algunos proyectos por parte de la comisión, pero no están cumpliendo con los requisitos y los desahogos que ellos mismos han hecho a través de las prevenciones. También manejaba el tema de las modificaciones, ¿no? Para el tema de los controles, manejaba esta parte, ¿no? Que se está operando incluso sin tener la autorización de la comisión. Y señalaba puntualmente que cómo es posible que se estén autorizando posteriormente cuando a sabiendas
la comisión tiene el conocimiento de que ya están operando de esa manera, sin una autorización previa. Entonces, realmente hay mucha materia, hay muchos comentarios que rescatar, y lo que a mí más pues me motiva a seguir precisamente las sesiones es la numeralia de pues cómo vamos, cómo se están autorizando, cómo van las autorizaciones, cómo van las negaciones, cuáles son las causas, porque incluso ya nos están dando pie a saber por qué se están negando algunas autorizaciones o por qué se están autorizando. Y creo que es demasiado importante darle ese seguimiento y compartir nuestros comentarios como en este tipo de foros, ¿no? Que podamos hablar un poquito más de lo que nosotros percibimos y sobre todo hacia dónde vamos. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues miren, yo recojo de los asuntos que se ventilaron ayer en materia de petrolíferos que principalmente exhiben que no se cumplió con la capacidad técnica y operativa que tiene que mencionar la NOM 05, que hay una inconsistencia en las direcciones de los regulados, que no se solventaron en tiempo y forma las observaciones que se hizo la CRE, pero donde yo veo un detalle puntual, preciso y complicado es en 3 asuntos en donde les dijeron que exhiben un contrato de comodato, de arrendamiento y de subarrendamiento. Y dijeron puntualmente, si nosotros autorizamos esto, el permisionario va a poder en automático arrendar o subarrendar su instalación porque la propia comisión lo está autorizando bajo ese esquema. ¿Cuál es tu opinión de ese tema, Carlos? Es interesante ahí ya estar más conscientes que estas sesiones de la CRE son como las sesiones del Pleno de la Corte o de las salas de la Corte. Quienes son o quienes somos abogados o quienes somos litigantes, pues estamos prácticamente pegados al canal de la Corte o estamos muy atentos, si no pegados diario ahí cada que son las sesiones, pues al menos sí estamos conscientes que hay puntos que se analizan y se discuten con mucha pues acuciosidad o con mucha innovación en cuanto a las formas de estar juzgando o ver los temas con las perspectivas ahora tanto de género como de perspectiva de protección al menor. Estoy hablando en cuanto a la Corte, y es el símil que quiero hacer con el pleno del órgano de gobierno de la CRE, porque así de interesantes precisamente se están poniendo pues este tipo de discusiones y análisis puntuales por cada uno de los asuntos, y es donde debemos precisamente rescatar esos votos particulares o ser precisamente más o poner más atención sobre dónde está tal vez el punto en donde debo mejorar la entrega de la información o dónde debo ser más acucioso o ser más detallista o detallar más en cuanto a proporcionar mejores evidencias o mayores evidencias para, como dicen, para mejor proveer. Es decir, la CRE, con base en el reglamento de las actividades a que se refiere el título 3 y en la ley de hidrocarburos, tienen manga ancha para pedir cualquier tipo de información o documentación al solicitante o al regulado, obviamente con sus limitantes. Sin embargo, estos dos cuerpos normativos le dan la facultad a la CRE de pedir cualquier información que crea necesaria para poder resolver su asunto. Y en el caso en particular, en cuanto a tu pregunta, Marcial, pues eso pues debe levantar las alertas precisamente no solo del regulado o del solicitante, sino también al interior de la propia comisión. Supongo que pues como cualquier dependencia u organismo dependiente del gobierno federal, debe tener precisamente su acervo histórico, su archivo, en el cual puedan encontrar esos antecedentes para no caer precisamente en alguna situación que conlleve tal vez un trámite que ya fue analizado
o que ya fue resuelto y que ahora el mismo permisionario intente pues obtener algún otro trámite o permiso. Eso a qué quiero ir o sobre qué quiero aterrizar. Es decir, la acuciosidad o la exhaustividad con la que se deben analizar los asuntos, pues obviamente es una obligación y a su vez de una obligación se convierte en una responsabilidad. Es una dualidad en cuanto al comisionado y al equipo del comisionado. Supongo que cada ponencia, por llamarlo así, es decir, cada comisionado tiene un equipo de asesores o tiene un equipo o un staff que lo ayuda a analizar cada uno de los asuntos que le son sometidos para su votación o para su discusión y análisis y posterior votación, con independencia de que se apoya pues en las unidades correspondientes. Si el asunto es de la unidad de electricidad o de la unidad de petrolíferos, pues corresponderá al personal que está adscrito a ellas, pues hacer precisamente la valoración y la especie de procedencia o no para que el comisionado presidente lo vote, pero además de que el comisionado, lo correspondiente lo vote o no, pues debe tener precisamente ese equipo de trabajo que lo ayude precisamente a poder desahogar todos esos trámites. En conclusión, tenemos un esfuerzo adicional que hacer como consultores para sembrar en nuestros clientes o en los regulados o en las personas quienes nos consultan, que pues al final estamos en una actividad totalmente regulada, nos guste o no, tenemos que ser exhaustivos en lo que presentamos y que no queremos ser también partícipes o queremos ser de alguna forma también testigos de hechos o eventos tan lamentables como el de la estación de servicio que se incendia el mes pasado, me parece, en el estado de Hidalgo, en donde está me parece una pipa de gas LP ahí cargando o haciendo alguna maniobra o no sé qué se encontraba haciendo. Entonces, cuando uno ve esos hechos en la realidad, pues, ¿qué es lo primero que uno trata de identificar? Pues si hay víctimas, si hay pérdidas de vidas humanas o personas lesionadas, y es ahí en donde precisamente, ¿qué es lo que uno hace valer como autoridad? Pues hacer frente a través del seguro, que el regulado haga precisamente el compromiso de responder por ese incidente o por ese accidente y precisamente hacerse responsable de la responsabilidad civil, valga la expresión, y de la responsabilidad ambiental. Y cuando una póliza de seguro está mal o cuando no trae la dirección correcta o cuando esa pipa que estaba ahí tampoco tiene una póliza de seguro o cuando ni siquiera estaba dada de alta en el permiso o cuando la estación de servicio a lo mejor estaba dada en arrendamiento pero no estaba cedido el permiso, entonces es ahí en donde se enfrenta la autoridad y se enfrenta precisamente el deudo o el afectado o la persona que ha resultado lesionada por esos hechos lamentables, en donde empieza el galimatías y en donde empieza precisamente el trabajo cuesta arriba, en donde sí se queja el regulado de una alta carga de requisitos o de un checklist bastante voluminoso, pero pues cuando ocurren hechos tan lamentables, pues resulta que no tenía su póliza dada de alta en forma correcta o no estaba bien el producto dado de alta o el equipo dado de alta. Entonces hay que cuidar esas situaciones para que hechos tan lamentables pues precisamente sean cubiertos por una actividad tan riesgosa como es esta de los petrolíferos. Hasta ahí llegaría mi comentario, Marcelo. Muchas gracias, Carlos. A ver, yo para cerrar ya el tema de la CRE, que podamos tocar el otro tema, quiero ser muy puntual en dos temas que me llamaron la atención de la sesión. Uno fue una modificación a un permiso de expendio en donde el regulado se desistió del trámite, la CRE le confirmó el desistimiento y lo llevaron ayer al Pleno para autorizarlo. Ahí, a todas luces, hubo varias áreas que no revisaron la información para poderla llevar al Pleno, y esto conlleva a que tendría que haber internamente un trabajo y fincar responsabilidades porque están haciendo
y autorizando en un órgano de gobierno algo que el regulado se desistió y que la misma CRE le notificó que estaba de acuerdo. Y dos, hubo una persona que solicitó una modificación, pero pues esta persona había fallecido cuando ya la solicitó. Entonces aquí, como bien dijeron, puede haber una suplantación de identidad, pero también yo creo que se pueden hacer un cóctel ahí de responsabilidades y de delitos, y pues no se trata de iniciar carpetas de investigación, sino simplemente que al momento de integrar los expedientes sean revisados puntualmente por las áreas administrativas que le toquen, y que cuando lleguen al pleno, pues lleguen ya limados y solventados cada uno de estos requerimientos. Yo creo que el trabajo que vemos hoy de esta comisionada, que en un principio uno podría pensar, es que qué ganas de apuntar los errores, realmente a nosotros nos da oportunidad de conocer dónde están los vacíos y dónde están las inconsistencias. Y algo que debería de ser más claro es que pudiéramos conocer en las sesiones cuándo se presentó una solicitud y cuándo está siendo aprobada. Porque ayer se mencionaron fechas del 2021 en algunos temas y otros se mencionaron del 2022. Entonces, ¿por qué la prelación entre una y otra y por qué se presentaron de diversos años y no se presentaron todas las que estaban pendientes del 2021, ¿no? Entonces, eso sería muy interesante. Y con esto quiero entrar al acuerdo que se publicó el día de ayer, que quedó, es vigente a partir del día de mañana, y en el cual se suspenden los términos y plazos que estaban suspendidos en la CRE. Estuvimos prácticamente 3 años bajo esta situación y ahora se están levantando esta suspensión de términos y plazos, pero de manera paulatina. ¿Y a qué van con de manera paulatina? Que se puso un calendario de cómo van a ser atendidos los asuntos, y ayer se publicaron las fechas de los calendarios, y haciendo un resumen así muy rápido es, si te tocó en 2020, te van a atender en el primer semestre de 2023. Si te tocó en el 21, te van a atender el último cuatrimestre de este año. 23 te van a atender, si presentaste en 2022, te van a atender durante el primer semestre del próximo año, y todo lo que se haya presentado en 2023 se va a atender en el último cuatrimestre de 2024. Entonces, ahí me surge una duda, si yo presento un trámite el día de hoy, ¿cuándo me va a tocar? ¿Hasta el 2025? Marcial, nada más, perdón la interrupción, el acuerdo entra en vigor el día de hoy, no el día de mañana. Se publicó ayer, entra en vigor hoy, 1 de marzo. Ok. Y no sé si para beneficio de quienes nos están viendo o al menos ahí escuchando, sería bueno que se mostrara compartiendo pantalla el listado precisamente de esa prelación o el levantamiento escalonado de trámites a que hace mención la CRE. No sé si nuestro organizador, la gente de Oil and Gas, nos puede apoyar compartiendo esa imagen a manera de, en beneficio de quienes nos ven o nos escuchan, o más bien de quienes nos ven, porque quien nos escucha tal vez nada más, valga la expresión, escuche los comentarios, pero ahí viene claramente lo que vienes refiriendo. Año de ingreso de trámite 2019, se atiende de marzo a septiembre del 2023, y para... y bueno, nos están comentando que no lo tienen a la mano. Entonces, Marcial, no te quito más el micrófono. Ya venías tú ahí comentando la forma de prelación de atención escalonado. Pues me gustaría, ahorita voy a mandar la imagen para ver si la podemos subir, y me gustaría que entráramos al detalle y a la opinión de cómo ven este acuerdo, si realmente teníamos que llegar a él o simplemente era levantar y seguir operando. Y empiezo contigo, Sayonara. Gracias, Marcial. Pues bueno, realmente de los puntos primeros que comentabas,
que todavía se tocaron en la sesión, me regresó un poquito, nos sorprendió, ¿no? Y luego más cuando se hace de manera pública. Creo que en ese momento fue cuando la sesión de la CRE tomó como mucha relevancia y mucha expectativa para las personas que lo estábamos viendo, porque bien comentas cuando dices que de la persona esta que presenta un desistimiento y que después lo otorgan después de que se había desistido y que lo ponen sobre la mesa, que es evidente, que es público, que se está transmitiendo en vivo, pues la verdad hasta suena escandaloso, ¿no? ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas a ese nivel? Y del otro lado, pues también el otro comentario que lo vimos abiertamente, el del tema de la persona fallecida, ¿no? Qué desafortunado. A mí en ese momento dije, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y lo más grave que yo noté en ese momento fue cómo después de que se los están diciendo realmente los comisionados volvieron a votar a favor. O sea, no hubo una modificación en ese momento, absolutamente nada, y votan a favor, pese a lo que se les estaba demostrando y se les estaba diciendo. Pero bueno, ojalá que no volvamos a ver ese tipo de inconsistencias porque llaman demasiado la atención. Volviendo me paso al tema del acuerdo, pues realmente hemos estado pues preocupados por la situación en la cual se planteó el anteproyecto, que pasó a la CONAMER, que recibió comentarios, qué bueno que recibió comentarios, pero aún así, pues creo que no se movió un ápice, ¿no? De lo que era el anteproyecto. Ya se publica el día de ayer y, como dice Carlos, surte efectos a partir del día de hoy. De manera escalonada, sí, y también ya lo dijiste, realmente la atención que van a tener los folios de los años 19, 20, 21 y 22 realmente se va a hacer con una definición todavía de mediano plazo. O sea, todavía un folio del 2019 va a tener que ser resuelto en el primer semestre de este 23. Y lo dijiste ahorita y de verdad que estamos a la expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando presentemos un folio de 2023 que te lo tengan que atender en el 25 o 26? Es totalmente incongruente, ¿no? Para mí es realmente una lesión al sector, un sector al que todos sabemos que es un sector denominado estratégico y de altísima volatilidad. O sea, las cosas aquí se mueven de un momento a otro y no es posible que tengamos que esperar esos plazos para poder resolver o para poder solicitar o para poder actualizar o para poder modificar o para poder ceder. Entonces, realmente creo que daña, lesiona demasiado los intereses de los regulados, definitivamente violenta sus derechos como regulados y pues también de alguna manera contrapone algunas situaciones que ya conocemos como parte de la administración pública, ¿no? Tan solo un derecho de petición, octavo constitucional. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es un reto muy importante y sobre todo las fechas que nos las están en ese afán de dar atención a los folios rezagados. Sí se nota una buena intención y se agradece, pero pues también es el trabajo, ¿no? Es el trabajo de la comisión, es lo que los regulados esperan, porque como lo sabemos también, los regulados pagan anualmente un derecho por supervisión y en esa supervisión pues hay diferentes trámites que pueden hacer. Hoy se les ata las manos, nos atan las manos con números de folios. Se publicó, y ya es un hecho, que va a haber 50 folios para hidrocarburos, 50, 15 para materia eléctrica, bueno, y 120 para preregistros. O sea, preregistros se pueden preregistrar o registrar todos los regulados que quieran participar en el mercado, pero de los que ya están en el mercado, solo 50 pueden pedir un folio, cuando realmente la comisión sabemos que tiene a más de 24,000 regulados. Repartidos los 24,000 derechos de esos regulados en 50 al mes, Dios bendito, no sé cómo le van a hacer. Pero bueno, ese es mi comentario. Perdón, Marcial, adelante. Muchas gracias. No, y aparte, aunado a eso, los folios pueden ser nada más uno por persona moral. Y hay grupos gasolineros que tienen bajo la misma persona moral 200, 300 o 500 permisos. Entonces, esto va a paralizar el sector. Y aquí quiero tomar tu comentario, Beatriz. Sí, efectivamente. Bueno, rápidamente, complementando lo que se mencionó el día de ayer con la solicitud de desechamiento del trámite,
Cabe mencionar que no es la única autoridad, porque a nosotros nos ha pasado con diferentes autoridades en donde hemos solicitado el desechamiento del trámite y nos autorizan el desechamiento del trámite e inmediatamente después nos dan otro resolutivo en donde se niega o se aprueba la autoridad. Sí es algo que la verdad también sí, ahí también hay que tener cuidado puntual con las autoridades o con los expedientes de que también se vayan llevando bien a cabo pues el proceso, ¿no? El procedimiento. Entonces sí quiero aclarar esta situación que no solamente pasa en la Comisión Reguladora de Energía, a nosotros nos ha pasado con otras autoridades en donde ya no queremos el trámite y pues lo siguen llevando a cabo el proceso ya teniendo la autorización como tal. Y bueno, y en el acuerdo la verdad, cuando yo leí nada más en la CONAMER de que pues ya se anudaban plazos y términos, pues la verdad uno se sorprendió y hasta brinqué y dije, qué buena onda, que esto, que el otro. Ya cuando uno lo fue leyendo a detalle y empezaron a publicar los calendarios, la verdad es que para nosotros sí es algo que en donde nos limita muchísimo como sector energético en general en esta situación. ¿Por qué? Porque ¿qué te está limitando? Una te está limitando a que no estés ingresando como tal el trámite que requieres, el trámite, y si no, de todos modos ya te estoy diciendo de que si no te lo contesté hoy, 1 de marzo 2023, te voy a resolver, ni siquiera te voy a aceptar, no, te voy a resolver o te voy a contestar si estás bien, si estás mal, o una prevención, aunque sea hasta a los últimos meses, noviembre y diciembre, si no mal recuerdo, del 2024. Entonces, la verdad es que creo que es algo que no se necesitaba este calendario. De todos modos, pues ya se venía trabajando así. Ese es en particular mi comentario. Ya se venía trabajando así, de que nos daban muchos meses esperando una expectativa, una respuesta, pero sin embargo ya ahorita, pues sí, o sea, como lo mencionan, pues realmente pues nos están limitando nuestro derecho y limitando la competencia a los folios que se necesitan o que se requieren para cumplir, porque no solamente está muy inespecífico el de los 50 folios, no es si para que cumpla mis obligaciones o para que solicitar una actualización, una modificación, si quiero si quiero hacer una sesión, una actualización de permiso de estructura de cambio accionaria, de que ya no quiero que un socio esté conmigo, tan solo ese lleva un folio. Y si quiero aumentar mi capacidad, mi capacidad técnica, una modificación técnica, de un regulado podemos hacer, de un solo permiso podemos hacer unos 10 trámites y solamente me limitan a 50 folios con tantos permisos. Entonces, pues la verdad es que sí está limitando como tal tanto el cumplimiento de obligaciones como mi derecho como regulado, como empresario, como ciudadano, a poder hacer lo que necesite mi negocio, tanto incrementarlo o más inversión, o incluso hasta desmantelarlo si ya no lo quisiera. Entonces, la verdad creo que sí están ahí limitando mucho. Como bien lo mencionó esta Sayo, pues es el artículo 8 anticonstitucional, y sin embargo, si nos vamos a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, en el artículo 43, nos menciona, o sea, no te pueden negar, y eso va para todos, no te pueden negar ninguna autoridad el no recibirte tu documentación. Te la tiene que recibir por medio de este artículo, el artículo 43 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, en donde menciona que si tú debes de ingresar si ingresas algún escrito ya sea para cualquier trámite, cualquier procedimiento administrativo, la autoridad tiene la obligación de recibirte. Ya será muy su problema de si te contesta o no te contesta, pero pues la verdad es que aquí nosotros tenemos como tal muchos derechos. La verdad, no soy abogada, ¿verdad? Pero pues he trabajado con ustedes y que me han enseñado mucho. Entonces, que tenemos estos derechos como ciudadanos, sobre todo como empresarios y como inversionistas, para poder hacer valer nuestros derechos, pues tiene que haber algunas estrategias. Entonces, creo que ya eso ustedes ya nos los irán llevando de la mano, y pues la verdad yo sí los invito a que lo tengamos presente, porque pues si nos vamos a esperar a que hoy yo estoy haciendo una inversión que no es de poca, o sea, la verdad es que cualquier inversión que se haga con cualquier permiso de expendio, de comercialización, de transporte, de autotanque, de lo que uno necesite, y me van a contestar 2 años después y estar parada en mi inversión 2 años después, también eso
me están afectando y están afectando a mi economía. Y es todo, Marcial. Muchas gracias, Beatriz. Yo creo que así como se publicó este calendario, que creo que está un poquito excesivo, deberíamos de conocer todos los regulados cuál es el rezago que existe por año y por materia. Luego dividirlo, este rezago, en qué es actualización, qué es cesión y qué es solicitud de permiso. Ayudarte de los terceros autorizados acreditados que tienes, que si ya te lo revisó el tercero autorizado y está expidiendo un certificado, pues ya cumplió. Y en todo caso, si estuviera una inconsistencia, te vas contra el tercero autorizado y lo sancionas a él o le revocas incluso su autorización, porque si no, ¿de qué sirve tener este brazo aliado como tercero autorizado si de todas maneras tú tienes que revisar todo y objetar lo que te presentó el tercero autorizado? Y 3, hacer unas mesas de trabajo por materia en donde juntes. Esta semana vamos a ver a los regulados de petrolíferos y vamos a ver todas las actualizaciones de rutas. Y realmente cuando ves eso, son cambios menores que no representan mucho más allá que tiempo, el poderlo llevar a cabo y sacarlos en un acuerdo general y poder sacar actualizaciones masivas de algunos temas que no son tan recurrentes. Y entender que es un sector dinámico, que hay muchos que ya invirtieron y otros que están invirtiendo, porque cuando tú pides una actualización es porque ya tienes el negocio andando y ya operas. Y cuando estás presentando una solicitud de un permiso, ya invertiste en crear la instalación o en comprar la unidad de transporte para poderla poner en tu permiso. Entonces, atrás de una solicitud, no nada más está la familia del que presenta la solicitud del permiso, sino de toda la cadena que va a trabajar en esta empresa. Entonces, al final lo que nosotros queremos son generar fuentes de empleo, queremos que los regulados tengan certeza y seguridad jurídica y que el sector siga creciendo y se siga moviendo, porque como lo hemos platicado en otros foros, este es un sector de familias de mexicanos que llevan 2 o 3 generaciones. No es un sector de empresas extranjeras, es un sector de empresas mexicanas familiares. Y por eso quiero platicar con Carlos Vallejo y que me diga, con su experiencia como litigante, ¿puedo presentar un amparo ante este acuerdo? ¿Y qué posibilidad tengo de que me funcione? ¿Ante quién lo tengo que presentar? ¿Y cuáles son los detalles en caso de que hubiera posibilidad? Sí, Marcial, gracias. Hace 2 intervenciones previas a la del de la voz, mencionabas, tuvimos que llegar a esto, teníamos que llegar a esto. Sí, teníamos que llegar a un acuerdo primero en el que se dejara sin efectos este famoso acuerdo de suspensión de plazos y términos. Esa era una obligación, 1, y 2, era un requisito sine qua non precisamente para dejar sin efectos el acuerdo de el 2021, me parece, ¿no? De enero. La CRE, la ruta que estaba siguiendo hasta ese momento, al emitir el acuerdo o el proyecto de acuerdo en CONAMER primero, era correcta. Sin embargo, el problema vino cuando empezó a establecer la prelación precisamente de los turnos o de la forma de atención. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo una disposición que afecta, una disposición para empezar ex post, con efectos no solamente a quienes van a ingresar trámites a partir del 1 de abril, del 1 de marzo, o sea, a partir del día de hoy, sino también tiene afectaciones para las solicitantes o para los regulados o permisionarios que ingresaron trámites con anterioridad al 1 de marzo. Entonces, existen 2 afectaciones
Primero, la que tienen los permisionarios con trámites ya ingresados y las que van a sufrir aquellos quienes van a ingresar sus trámites a partir del día de hoy. La comisión tenía que haber emitido un acuerdo, sí, pero no en este sentido. Tú lo explicaste bien. Había formas o dinámicas en donde se pudo haber solventado o desahogado precisamente esa bola de nieve que se generó por la suspensión de los plazos por el COVID. Sin embargo, la forma en la que se estructuró este acuerdo nos lleva precisamente a tener, sí, obviamente una buena opinión en cuanto a, primero, qué bueno que ya se están reactivando como tal las funciones en la comisión, pero por otro lado, cuando vemos precisamente el detalle y cuando vemos en la página de la CRE precisamente el levantamiento escalonado en cuanto a los trámites, es ahí en donde por más que uno quiera ser empático, por llamarlo de alguna forma, se vuelve se vuelve uno pues un tanto crítico y por no decir, empieza uno a pensar en cómo poder sacar el problema en el que ya nos están metiendo en cuanto a una inversión por muy poco de 22 millones, 23 millones de pesos, y me refiero a una estación de servicio en donde no la puedo tener parada la inversión porque traigo pues tal vez un crédito que tengo que estar pagando, un apalancamiento con alguna financiera en donde pues es dinero que está ahí detenido y que va a quedar detenido. Si ingresé mi trámite en el 2019, pues va a ser atendido probablemente en el mes de septiembre de este año, y si lo ingresé en febrero pasado, pues va a ser atendido hasta el cuarto trimestre del próximo año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Efectivamente, un acto de autoridad que se llama un acuerdo de levantamiento de plazos y términos. Ese acto de autoridad, como tal, está siendo, una afectación o está provocando una afectación a mí como regulado, como permisionario, y yo me tengo de alguna forma que defender para que mi trámite no sea detenido. No estoy peleándome en contra de la comisión porque me está negando o porque me está rechazando o porque no está atendiendo el trámite, sino porque le está dando una orden o una prelación que no corresponde de acuerdo a las reglas y a las normas que la propia comisión y a las propias disposiciones que se han emitido y a la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ya dejemos a un lado el derecho de petición. Vayámonos al artículo 43 y al artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Vayámonos a la propia Ley de Hidrocarburos y al reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero. El propio reglamento es claro en referir los pasos y la línea de tiempo que corre cualquier ingreso de cualquier trámite, y me refiero en especial a solicitudes de permiso y el mismo, la línea de tiempo la corren las sesiones, existen como tal 90 días como máximo para poder resolver precisamente este tipo de trámites. Te dice que una vez ingresado, la Comisión Reguladora de Energía tiene un primer espacio que son de 10 días para darle una especie de palomita y pasar a una siguiente fase de análisis. Aquí, con este acuerdo, se está rompiendo precisamente todas esas reglas, todos esos tiempos, que no es que estén en alguna disposición o en algún acuerdo, sino están en reglamento y están en ley. Entonces, tenemos una afectación precisamente a las propias reglas ya escritas con anterioridad y no con un acuerdo que es de esta naturaleza de levantamiento de plazos. Se va a venir a dar una atención de manera ordenada y escalonada. Sí, de manera ordenada y escalonada se hubiera hecho atendiendo tal vez a la naturaleza de la actividad, viendo tal vez por bloques o viendo tal vez esas mesas de trabajo que tú expusiste, pero aquí yo no veo precisamente cómo se va a desahogar hasta 2024 un trámite o una solicitud o un ingreso de alguna solicitud de permiso cuando implica millones de pesos e implica también la generación de empleos. Es buena la intención precisamente de
echar a andar ya los plazos y términos, pero desafortunadamente la forma en la que está redactada, pues es, por llamarlo así, desafortunada. Y bueno, si la Comisión Reguladora de Energía y los juzgados especializados tienen una carga de trabajo derivada precisamente de otros actos de autoridad, pues no quiero pensar que con este acto de autoridad, pues se va a venir precisamente a sumar una serie de juicios de amparo. Ya en respuesta a tu consulta, es que la vía que le dejan al permisionario o al solicitante es la vía de amparo para precisamente atacar por violatorio de derechos fundamentales este acuerdo que está emitiendo la CRE. Va a ser interesante también ver cuál es el razonamiento que toman los 3 juzgados especializados en materia de competencia económica. Si quieren analizarlo desde el punto de vista que este acuerdo transgrede precisamente los derechos a la libre competencia y concurrencia, pues serán ellos quienes estén precisamente siendo conocedores de este juicio de amparo. Si optan por el criterio de que no afecta la libre competencia, sino el derecho de petición, pues serán los juzgados de distrito en materia administrativa no especializados los que estarán resolviendo esta situación. Ahí es donde también hay que estar a la expectativa de cuáles de estos 2 juzgados son los que van a tomar conocimiento de estos asuntos, porque si empiezan los 3 titulares de los juzgados especializados en el sentido de no afecta la libre competencia, sino el derecho de petición, en virtud de que tú tenías una especie de expectativa de derecho porque apenas ibas a ingresar una solicitud de permiso, pues entonces es el juez de distrito en materia administrativa que no es especializado y que tiene que resolver este amparo. Ahí nos vamos a llevar un conflicto competencial que mínimo nos va a demorar de 2 a 3 meses. Entonces, también un atento llamado a que esos famosos jueces, en especial los jueces de competencia económica, se quiten un poco ahí tantos criterios que han adoptado y que los hemos visto en resoluciones en ocasiones un poco contradictorias, de pues entrarle al toro por los cuernos cuando resuelvan este tipo de solicitudes de amparo. Ahora, yo no quiero entrar ya a detalles si estos amparos o si estos actos son autoaplicativos o heteroaplicativos, porque de igual manera existen criterios discordantes y ya lo vimos con las reformas a la ley de hidrocarburos, pero bueno, no debemos también dejar a un lado que quienes ya tienen los trámites ingresados, pues a la entrada en vigor del día de hoy de este acuerdo, pues le estará causando perjuicio, porque si su trámite se ingresó en el 2019, pues va a ser atendido hasta el mes de septiembre del 2023, y si el permisionario o el solicitante ingresó su trámite en enero, febrero de este 2023, pues que se espere sentado hasta el 4º trimestre del 2024, porque le será resuelto, si es que le es atendido precisamente su trámite. Entonces, ¿qué tenemos? Como bien lo dije, un acto reclamado, tenemos una posibilidad de defenderse ante estas inconsistencias a través del juicio de amparo, ya sea argumentando cuestiones tanto básicas y fundamentales, que es el famoso derecho de petición, hasta cuestiones de libre competencia y concurrencia, violaciones en cuanto a ley de hidrocarburos y al reglamento de las actividades a que se refiere el título 3º y a otro tipo de derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Y como tal, pues tendremos ahí unos juzgadores que tendrán obviamente más carga de trabajo por la entrada en vigor de este acuerdo, y tenemos 15 días, si así lo quieren ver, es en el caso de que sea autoaplicativo, 15 días contados a partir del día de hoy para que empiecen a correr esos famosos 15 días y que pues tendrán la oportunidad de presentar sus demandas de amparo. La verdad es de que ahora sí no veo otra posibilidad de poder contrarrestar los efectos de este acuerdo. No creo que la paciencia sea mucha para los regulados o permisionarios que estén dispuestos precisamente a estar sentados durante casi 18 meses y esperar que en el cuarto trimestre del 2024, en materia de hidrocarburos, es a donde me quiero hacer
o concentrar mis comentarios, estén esperando a que sea resuelto su trámite o al menos lo admitan a trámite. Entonces, los juzgados tendrán bastante trabajo, los permisionarios como tal tienen esta vía de defensa, no es precisamente estar peleando con la autoridad, sino es un mecanismo pues que está como vía expedita para hacer valer derechos fundamentales que tenemos consagrados. No es recomendable, pues obviamente, estar pagando un financiamiento sin una obra o sin una instalación o sin una estación de servicio sin operar. Es decir, no es dinero que esté entrando al bolsillo del titular del permiso o del próximo titular de un permiso. Entonces, ese es el panorama que yo vislumbro. Es una estrategia contenciosa, pero al final de cuentas se va a lograr precisamente que los efectos, o cuáles serían los efectos que se estarían logrando, que este acuerdo no entre en vigor y no me aplique, y que mi trámite corra precisamente pues con los tiempos que la propia ley de hidrocarburos y el propio reglamento, es decir, dentro de los 90 días posteriores a que yo ingresé mi trámite, pues me sea resuelto, y no esperarme hasta el cuarto trimestre del 2024 para que me sea atendido mi trámite, ¿no? Esa sería la ruta crítica a seguir, la línea de tiempo. Obviamente se busca una suspensión provisional, después una suspensión definitiva y posteriormente pues la concesión de un amparo ya de fondo en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de este acuerdo. Gracias, Marcial. Muchas gracias, Carlos. Nos acabas de dar una exposición totalmente de la ruta crítica y jurídica a seguir. A lo mejor tus followers van a decir que gracias y tus haters dirán que no hay que hacer webinars para hablar de estas estrategias. Pero bueno, miren, lo importante es informar al regulado, informar qué está pasando y cuáles son las acciones que podemos hacer, porque, insisto, el sector requiere un dinamismo y si es necesario trabajar con una estrategia jurídica de la mano, como se ha hecho en otros casos, habrá que hacerlo. Sí, Marcial, y perdón ahí, yo no me debo ni a mis followers ni a mis haters. La verdad es de que yo me debo a mi cliente, al que me consulta, y a él me debo. Honestamente es de que muchos han optado precisamente por no estar en una actitud contenciosa, no estar en una actitud pues de lucha en los tribunales, pero aquí honestamente en un análisis frío y alejado precisamente, sin meterle estómago y sin ponerle el corazón, pues fríamente se puede decir que la única vía pues es, ahora sí, no nos queda de otra más que la vía contenciosa o la vía del juicio de amparo. Insisto, no veo en verdad estar pagando un proyecto que se tenga parado, que no entre dinero por más de 18 meses. En verdad es de que ningún dueño de alguna instalación de cualquier naturaleza en el ramo o en la actividad de hidrocarburos va a estar aguantando 18 meses sin tener algún ingreso. Es decir, ¿cuál es en este caso el retorno de inversión? Pues va a ser nula durante esos 18 meses. Entonces ya no tenemos que ver como abogados nada más el aspecto litigioso o contencioso o legal, sino también tenemos que desprendernos un poco del plano jurídico y ver también hacia el lado económico que beneficia al cliente. Es decir, ¿cuál es la razón de negocio? ¿Cuál es el apetito en la inversión? Si vemos, o como ya lo comentamos ahí hace unos minutos, la numeralia en cuanto a las actividades, 58 autorizaciones de actividades reguladas, y las voy a describir, fueron una autorización para un permiso de expendio en autoconsumo, 20 permisos de expendio al público, 5 permisos de transporte, 3 modificaciones de permiso de distribución por cambio de control, 9 modificaciones por cesión para permiso de expendio, 1 modificación por cambio de control para permiso de expendio al público, 1 modificación por aumento en número de módulos despachadores,
en permiso de expendio, 3 actualizaciones de permiso de expendio al público por alta de productos a expender, 9 actualizaciones de permiso de expendio al público por modificación de marca comercial y 6 actualizaciones de permiso de transporte por otros medios por alta de producto a transportar. ¿Por qué quiero ser enfático en los números? Porque la actividad de los hidrocarburos es una actividad, una, que generan fuentes de trabajo, 2, que es dinámica y le da obviamente un atractivo precisamente al sector no solamente de los regulados, sino al sector financiero, en donde puede apostar, bueno, aquí hay un retorno de inversión, aquí el cliente me va a pagar el crédito que le estoy otorgando, y en donde vemos que existe un gran apetito todavía por el regulado o por el permisionario de seguir construyendo al menos estaciones de servicio que nosotros vemos en cualquier carretera del país. Entonces, este tipo de acuerdos no puede venir a frenar precisamente esta numeralia o esta inercia que vimos en el 2022 con más de 500 permisos de expendio autorizados. Yo confío en verdad que pudiera venir, porque trato de ser optimista, un acuerdo posterior que viniera a quitar precisamente este levantamiento escalonado de trámites y se dejaran como hasta ahora abiertos los tiempos, o como hasta ayer precisamente abiertos los tiempos para que cualquiera pudiera ingresar desde un preregistro hasta una solicitud de permiso sin estar atorándonos con estos tiempos tan desfasados. Pero la verdad es de que el follower o el hater, pues lo hago a un lado y me concentro básicamente en la estrategia que el cliente quiere escuchar y las posibilidades que también existen para o no hacer nada, que es muy respetable y muy válido, o a tomar una estrategia de otra naturaleza. Muy bien, Carlos. Bueno, pues el tiempo nos está premiando y todos tenemos otras actividades que desempeñar. Y me gustaría cerrar con su participación de Sayonara y de Beatriz. Un breve resumen, un mensaje que les inquieta o qué oportunidades ven con lo que está sucediendo. Adelante, Sayonara, por favor. Gracias, Marcial. Pues mira, yo recordaba justamente que hace un año en este mismo foro, lo dije y lo vuelvo a sostener, y después de un año, a decretazos no. A decretazos no, porque justamente es lo que nos hicieron hace un año, con igual este tipo de acuerdos, lo vuelven a repetir, y definitivamente no nos ha traído un beneficio. Ya nos explicó ahorita Carlos toda la problemática que se puede desatar en torno a estas nuevas reglas o nuevas medidas para la atención de los regulados, y definitivamente, bueno, yo no creo que suceda lo último que nos comentó, ¿no? En relación a que haya un acuerdo posterior que revierta esta situación. Yo creo que se va a tener que trabajar así, y ya lo dijimos y lo volvemos a sostener, ¿no? Es un tema lamentable, es un tema que lesiona. Ya nos dijo Carlos también que estas nuevas disposiciones o reglas están contraviniendo principios generales de derecho administrativo. Ya lo dijo claramente. Y pues bueno, yo nada más en esta ocasión sí quiero hacer una invitación a los regulados a acercarse a las nuevas formas, las formas que tenemos al alcance de la defensa de los derechos. Entiendo que no les gusta porque ellos lo primero que piensan es: no me quiero pelear con la CRE, porque si me peleo con la CRE, las consecuencias van a ser totalmente en contra, ¿no?, del regulado. Pero ya lo decía Carlos, no es pelearte con la CRE, es realmente tener una posibilidad de poder avanzar los trámites que tengas pendientes, y sobre todo por lo que también nos ha comentado, ¿no?, el tema de las inversiones detenidas. De verdad que eso a ningún empresario le viene bien, y es cuando también a veces nos meten en problemas, ¿no? Porque cuando no ven resultados, el empresario, que esa es su forma de ser, esa es su formación, esa es la única manera en que entienden las cosas, es innovar. Y ellos nos meten en apuros porque nos empiezan a crear ellos mismos estrategias, como lo que vimos en la sesión de los famosos arrendamientos, porque ellos también están pensando cómo salvar el día, cómo resolver una situación que les ha impedido hacer lo que ellos hacen, ¿no?
que son negocios. Entonces, yo sí en esta ocasión hago el llamado a que se promuevan estos amparos en beneficio del sector, beneficio de su inversión y en beneficio también de evitar que nos volvamos creativos y al mismo tiempo nos metamos el pie. Muy bien, muchísimas gracias. Beatriz Marcelino. Pues sí, efectivamente, yo resumo todo a detalle de que, no sé, la verdad es que nos están limitando pues prácticamente, si de por sí ya venimos de una pandemia del 2020 en donde pues casi todos los petrolíferos, gasolineros estaban en números rojos, luego vienen con la suspensión de términos y con la incertidumbre de sigo invirtiendo, no sigo invirtiendo, tan solo siempre lo he comentado también en foros y en demás, lo he dicho que tenían proyectos, muchísimos proyectos, tanto de gaseras, de gaseleperos, como de estaciones de servicios, más de 40, 50 en diferentes estados, y precisamente por esta incertidumbre se fueron pues prácticamente quitando esas expectativas de seguir invirtiendo en nuestro país y en diferentes estados. Se realizaron 4, 2, 1 de tantos que se tenían, entonces pues, y ahora viene con esto, entonces pues genera más incertidumbre al inversionista, genera más incertidumbre al empresario. Cabe mencionar que no solamente es el empresario como tal de que yo voy a ganar y yo voy a invertir, no, o sea, le están quitando también la limitante a muchas familias, a muchos trabajos, a todo, precisamente porque igual a mí me dicen, ¿no? O sea, invierte ahorita dame 5 millones de pesos para un expendio y te voy a dar tu permiso en 18 meses, te voy a decir, pues no, gracias, mejor pongo una tiendita de abarrotes o otra cosa, ¿no? O sea, están volteando a ver mejor a otros negocios. Pero sin embargo, también como asociaciones, o sea, y yo siempre lo he dicho, también como asociaciones creo que también tenemos que hacer valer estos derechos. Y yo también invito a las asociaciones siempre lo he dicho, en la CONAMER y todo, ahí tenemos el derecho de comentar. Ahora invito a las asociaciones a que inviten a sus agremiados, a sus asociados, a que pues hagamos valer este derecho y que simplemente que se vea que no estamos conformes con esta situación. Nosotros veníamos esperando un levantamiento de plazos, a una reanudación de plazos, bueno, que reanudaran los plazos, y con positivismo, con decir vientos, o sea, lo ingresé en el 2019, porque yo tengo conocimiento de algunos permisos desde el 2019, por eso pusieron el calendario desde el 2019, 2020, 21, 22, o sea, ya llevan 4 años ahí dentro de la Comisión Reguladora de Energía, que no solamente fue por la pandemia, es desde el 2019, como lo he mencionado, en donde 4 años, pues ya es mucho, ya ni siquiera son 18 meses, y si uno del 2019 que diga, o sea, por fin se reanudan plazos y ya me lo van a otorgar y demás, y ahorita vienen con esto de que me lo vas a otorgar a lo mejor en el próximo semestre todavía más, o sea, 6 meses más, pues la verdad es que quita la verdad esa, pues querer seguir invirtiendo, quita esa posibilidad y quita esa competencia como empresario. Es todo, Marcial, gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, la transición energética lleva un rumbo, es presente en México, pero en México tiene su propio tiempo. Aquí es necesario que no desatendamos el mercado de combustibles, no nos vayamos por el canto de las sirenas de lo que sucede en otras latitudes. Aquí tenemos que dejar muy claro, vivimos dentro de un mercado de combustibles y requerimos de los combustibles para poder movilizar la fuerza productiva de este país. Por lo tanto, no es pleito, es simplemente dejar a salvo tus derechos como regulado y que puedas seguir operando. Y exijámosle a la CRE que así como tenemos una comisionada que exhibe cuáles son los pormenores en cada uno de los permisos, pues también nos exhiban cuál es el rezago, cómo están las materias rezagadas cada una y cuáles son los puntos que hay que atender y que podamos encontrar el cómo sí dar estos pasos para poder lograr que el mercado se vaya consolidando y se vaya estabilizando y no tengamos estos rezagos y podamos lograr sacar adelante los proyectos que necesitamos, porque insisto, son familias mexicanas que le han apostado no 1, 2 o 3 generaciones, y no todas son grupos de 10, 20 o 100 gasolineras. Hay muchos que tienen una pipa, un permiso, una estación, una unidad de carburación. Entonces,
aquí hay un conglomerado de niveles de empresarios, pero todos requieren ser atendidos y todos requieren tener certeza y seguridad jurídica para poder sacar adelante sus trámites en tiempo y poder operar conforme todas las reglas y todas las actualizaciones que requieren por parte de la CRE y de todos los distintos entes de gobierno que también te autorizan para que operes. Yo les quiero dar las gracias a Beatriz, a Sayonara, a Carlos, pero en especial a Gabriel, que nos abre los micrófonos, y si Gabriel nos lo permite, hagamos el compromiso de vernos aquí a finales de marzo, principios de abril, primer día de abril, para poder platicar qué pasó este mes, porque creo que es muy importante que compartamos estos detalles de las sesiones que son públicas, pero que no todo el mundo tiene el tiempo de verlo, pero que les podamos dar este update y poder platicar con ellos. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Marcial. Gracias, Beatriz, Sayonara y Carlos por el tiempo. Claro que sí, nos vemos aquí a final del mes para seguir comentando estas sesiones de la CRE. A la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias. Nos vemos en 2-3 semanas. Gracias. Sí.